Alfonso II de Aragón dispuso en su testamento que su esposa Sancha, hija de Alfonso VII de Castilla, regentara el reino hasta que Pedro II cumpliera los 20 años de edad. Esto lo hizo para contar con el posible apoyo de Alfonso VIII ante los problemas que tenía el reino: tensiones con la nobleza, problemas financieros, la situación de Languedoc y la amenaza almohade. Pedro II, desde todo su reinado, mantuvo una colaboración con Alfonso VIII de Castilla, al que envió tropas de apoyo para reforzar el ataque al Reino de León en Tierra de Campos. Firmó un nuevo tratado del reparto de Navarra donde se reconocían los derechos y posesiones fronterizas de Aragón, así como la mutua colaboración en la guerra y paz. En el año 1203 reunió en Alfaro a los reyes de Castilla, León y Navarra, con el apoyo de Inocencio III para acordar una tregua y acabar con el conflicto de Navarra, porque los enfrentamientos le estaban dejando sin recursos al reino. De otra parte, tendría tiempo para dedicarse a sus asuntos internos y atender a los problemas de Languedoc. Y por último, en 1212 participó colaborando con Alfonso VIII en la batalla de las Navas de Tolosa. A pesar del testamento de Alfonso II, donde separó sus dominios peninsulares de los occitanos, dejando a Pedro Aragón y Cataluña y a su hermano Alfonso los condados al norte de los Pirineos, el reinado de Pedro II estuvo dedicado a mantener el bloque político en los territorios más allá del norte de los Pirineos. En esos momentos la zona era bastante problemática, debido a los intereses que había entre los magnates, que hacía que las relaciones fueran casi siempre muy inestables. A esta situación había que añadir la herejía cátara y las ambiciones territoriales y políticas de Francia, el Sacro Imperio Romano y el Papado en la zona. En medio de este laberinto de intereses e intrigas, el señorío de Montpellier fue una pieza clave para el equilibrio de la zona. Así, en junio de 1204, Pedro II casó con María de Montpellier. Ahora un poquito la narración de la historia y os voy a contar la trágica historia de María de Montpellier. Alfonso II de Aragón estaba organizando su boda con una princesa bizantina llamada Eudocia de Comnena, pero cambió de parecer en el último instante y casó con Sancha, la hija de Alfonso VII de Castilla. Esta noticia la pilló a Eudocia de camino y tuvo noticias de ella cuando se encontraba en Montpellier. El conde Guillermo de Montpellier decidió casarse con Eudocia ante la oposición del séquito de la princesa, ya que consideraban al conde de poca categoría. 2-3 años después nacería en 1182 María. Como no dio varones el matrimonio, el conde repudió a Eudocia y la encerró en un convento. Inició relaciones con Inés de Castilla, que le dio 6 hijas y 2 hijos. María era la heredera de Montpellier, porque una de las condiciones que impuso Eudocia en el matrimonio es que el primer hijo que tuviera, fuera varón o hembra, sería heredero del señorío. Su padre casó a María con 12 años de edad con el vizconde de Marsella, de unos 40 años. 3 años después enviudó y María volvió a Montpellier. Su padre la volvió a casar con Bernardo IV de Cominges, con el que tuvo 2 hijas. Y 4 años después fue repudiada tras un acuerdo realizado con Pedro II de Aragón a cambio de unos señoríos en Languedoc, y María volvió a Montpellier. En 1204 se produjo una revuelta de los burgueses de Montpellier con el apoyo de Pedro II de Aragón, que lograron expulsar al conde Guillermo y nombraron a María como señora a cambio de una concesión de privilegios y libertades para el señorío. Ese mismo año se concertaron los matrimonios de Pedro II, María, y de Leonor, la hermana de Pedro II, con Raimundo VI de Toulouse. Este tercer matrimonio no iba a ser mejor que los anteriores para María. Pedro II casó con ella para asentar su dominio en la zona. 2 años después realizó una donación entre vivos, por la cual María le hacía señor absoluto de Montpellier, y al año siguiente, en 1207, Pedro II pedía la anulación del matrimonio. En los procesos de anulación se obligaba a la cohabitación de los esposos hasta la sentencia final. Hay varias historias. Unas involucran al mayordomo y otras los ciudadanos de Montpellier, que colaron a María en la alcoba de Pedro II, haciéndose pasar por un amante del rey. 9 meses después nacería Jaime, el futuro Jaime I de Aragón. Esto no influiría en el proceso de anulación, ya que Pedro II argumentaba que María no había conseguido la anulación de su segundo matrimonio.
Realmente Pedro II estaba totalmente convencido que el Papa dictaminaría a su favor. La situación para María era muy complicada. Tenía dos procesos de nulidad. Por un lado, su padre con Eudocia, lo que le negaba los derechos de Montpellier, y la segunda anulación, la petición de anulación con Pedro II, que le negaba los derechos de ser reina de la corona de Aragón y a su hijo Jaime de ser heredero. Contra todo pronóstico, el Papa Inocencio III en el año 1213 no concedió ninguna de las dos anulaciones matrimoniales y María redactó testamento a favor de su hijo, poniéndole bajo la tutela de Inocencio III. El mismo año de la boda con María de Montpellier, Pedro II viajó a Roma para renovar el vasallaje con la Santa Sede, el que consistía en el pago de un censo anual y de recibir la corona de manos de Inocencio III. Este acto le convirtió en el primer rey coronado y ungido por un papa. A partir de entonces, una bula concedía a los reyes de Aragón ser coronados en la Seo de Zaragoza a manos del arzobispo de Tarragona tras permiso del papa. Más tarde, esta bula se haría extensiva a las reinas. Además, esta visita tenía otros objetivos, como el apoyo en sus querellas contra el condado de Toulouse y la toma de Mallorca en manos de los almohades. A cambio, Pedro II le ofrecía al Papa la defensa de la Iglesia contra la herejía albigense. Las herejías albigenses y otras surgieron ya que el clero abandonó los principios cristianos y relajó sus costumbres. La herejía albigense surgió a mediados del siglo XII en el norte de Italia, sur de Francia y norte de la Corona de Aragón. Se llamó albigense porque Albí era la sede principal de los cátaros. Su doctrina giraba sobre el bien, Dios, creador del mundo espiritual, y el mal, Lucifer, creador del mundo material. Creían que para acercarse a Dios, el hombre debía liberar su espíritu del cuerpo mediante sacrificios y renuncias. Se atrajeron muchos adeptos por la ausencia de ceremonias, por la forma de vida austera y por los postulados que eran muy fáciles de entender. La mayoría de los adeptos procedía de las clases humildes, pero también muchos señores la apoyaron, sobre todo para zafarse de la influencia política y económica del clero de su zona. Varios concilios condenaron la herejía albigense. En Reims en 1178, en Letrán en 1179 y en Verona en 1184. La respuesta que dio Inocencio III para acabar con la herejía albigense en el año 1206-1207 fue enviar al sur de Francia monjes cistercienses para predicar y convencer a los herejes mediante la palabra y las buenas acciones. Entre estos monjes se encontraba el obispo Diego de Osma y su canónigo Domingo de Guzmán, futuro fundador de la Orden de los Dominicos. Domingo de Guzmán fundó en el año 1206 la primera casa femenina y en el año 1205 en Tolosa la primera casa masculina. Decidieron que para convencer a los herejes debían llevar el mismo tipo de vida austera que los cátaros. Así crearon pequeños grupos de predicadores errantes que vivían de la limosna y practicaban con su ejemplo. Ante estos fracasos, Inocencio III optó por las armas. A partir de este momento, los albigenses, los valdenses y todas las herejías fueron considerados herejes y combatidos por Roma. En el año 1207, Inocencio III incitó al rey de Francia, Felipe II, a acabar con los herejes por las armas, autorizándole la apropiación de tierras y bienes de los señores que fueran herejes o les protegieran. El Papa obviaba así las relaciones de vasallaje que tenía Pedro II de Aragón con muchos de aquellos condados. Inocencio III envió a Pierre de Castelnau al condado de Toulouse, centro del movimiento cátaro. Raimundo VI, por cumplir con su deber, que era la protección a sus vasallos, los cuales mayoritariamente eran seguidores de la herejía, fue excomulgado a pesar de ser contrario a esta doctrina. En enero de 1208, el enviado del Papa fue asesinado y se culpó del asesinato a Raimundo VI. Este, para demostrar su inocencia, dio todo tipo de razones, entregó en garantía el condado de Melguel, se hizo cruzado, fue azotado públicamente y se postró ante la tumba del asesinado. Todo esto no sirvió para nada porque la cruzada estaba a punto de comenzar. En 1209, Inocencio III promovió la cruzada a través de su legado Arnaldo de Amaury,
para restablecer el catolicismo en Occitania y subordinar el territorio a Felipe II de Francia. Además, impulsó órdenes de predicadores para neutralizar el avance de la herejía y dejó establecidas las bases de la futura Inquisición, el instrumento encargado de perseguir y castigar la heterodoxia cristiana. La situación de Pedro II era bastante peliaguda. Tendría que elegir entre las promesas realizadas a Inocencio III o la defensa de sus condados vasallos. Raimundo VI pidió perdón al Papa y se levantaron las censuras, pero los cruzados ya estaban en marcha y no iban a detenerse. Las vacilaciones de Pedro II facilitaron a los cruzados la toma de los condados de Béziers y Carcassonne, donde cometieron actos violentos y no respetaron ni mujeres ni niños. Esto tuvo sus consecuencias, ya que muchos abandonaron la cruzada y Simón de Montfort se convirtió en el brazo armado del Papa Inocencio III. Pedro II intentó mediar para que no se repitieran más actos violentos. Aceptó que Montfort se quedara con Béziers y Carcassonne bajo el vasallaje catalán y en enero de 1210 Raimundo VI de Toulouse viajó a Roma, donde pidió un trato más justo. Al mismo tiempo, el papa que negociaba con el conde daba órdenes a su legado para que tomara el castillo de Toulouse. Los concilios de Saint-Gilles de 1210 y Montpellier de 1211 pusieron unas exigencias a Raimundo VI, dijéramos, inaceptables. Tenía que desarmar sus tropas, ir a Tierra Santa y abrir el condado a los cruzados. Pedro II volvió a intentar una nueva mediación en la vista de Montpellier en 1211, donde se acordó el matrimonio de su hijo Jaime, de 3 años, al que no conocía, y Anicia, hija de Simón de Montfort. Además, le encomendó a éste la custodia de su hijo hasta la edad de 18 años en el castillo de Carcassonne. Durante la ausencia de Pedro II, que había marchado a la península para colaborar con Alfonso VIII de Castilla en la batalla de las Navas de Tolosa contra los almohades, Simón de Montfort tomaba Moissac, Gascuña y Bearn, con lo cual cercaba el condado de Toulouse. En febrero de 1213, Pedro II, tras su fracaso en mediadores, se enfrentó a los cruzados y en el mes de septiembre, en la batalla de Muret, moría. La muerte de Pedro II de Aragón supone un cambio en la política catalano-aragonesa. De la atención preferente que se prestaba a la expansión y afirmación en tierras ultrapirenaicas, se pasaba a un interés por la reconquista en el Mediterráneo, en competencia con las repúblicas italianas. Uno de los inconvenientes para vencer los obstáculos que se presentaban era la falta de unidad interna, las tendencias distintas y hasta divergentes de Aragón y Cataluña, tanto en su política interior como en la exterior.